Muy buenas, profesor. Soy Felipe Mena del grupo 3A de Derecho de la Santo Tomás para sustentarle, gracias a la oportunidad que usted me brindó, por los temas personales y los que no haya podido exponer este tema, que es el argumento deductivo. Lo primero que se nos expone en el tema es qué es un argumento, que es lo primero que nos dice el término. Nos muestra algo bastante básico, algo bastante lógico, por así decirlo, que es que si las premisas del argumento son verdaderas, ergo, el argumento es verdadero. Siendo bastante básico y bastante como la base de todo, o una de las bases en las que se puede explicar los temas, se puede delimitar bastante o incluso ir más allá del, del propio sí, sí, o afirmando, afirmo, que se ve más adelante, pero por el momento es una definición bastante corta, bastante concreta, de algo bastante básico. Y después se nos explica que en qué consiste la prueba informal de validez y cuáles son los inconvenientes de esa prueba de validez. Pues la prueba informal consiste en que si una de esas premisas se cambian, o sea, las premisas que queremos evaluar, por otras que sean verdaderas, cuya verdad sea tan evidente que nadie se anime a discutirlas, o sea, lo que se podría declarar una verdad universal, por así decirlo. Bueno, ahí se expone que se llegaría a tomar como loca a la persona que intente argumentar contra estas premisas. Y no importa que traten sobre un tema totalmente distinto de aquel al que se debe argumentar. ¿Cuál es el problema o inconveniente con este? Que es muy difícil de aplicarlo, ya que es muy raro que uno pueda encontrar un argumento completamente aleatorio que se pueda explicar en el mismo caso para intentar validar este. O sea, es muy difícil de aplicar y sus resultados son completamente precisos, porque es lo mismo, es aplicar algo aleatorio a lo mismo, pero que a su vez tenga sentido. Después se dice de qué depende la validez de un argumento, de su forma, de cómo está realizado o lo que lo contiene. Bueno, lo que determina la validez o corrección lógica no es el contenido de las premisas tal cual, sino la forma o estructura del argumento, cómo están establecidas. Ya que con eso logra como conocer algunos de los métodos que han desarrollado los lógicos para determinar si la estructura es válida o no. No es simplemente tener argumentos por presentar argumentos al azar, sino que denotar uno por qué los lógicos, por qué los pensadores en la época establecieron unas estructuras o términos para que estos argumentos tengan sentido y no sean simplemente ideas. ¿Y a qué se le llama contenido? Y a qué lo que se le llama forma en los argumentos. La forma es cómo se relacionan el conjunto de premisas con la conclusión y la estructura interna de los enunciados que los componen, la estructura básica. El contenido si ya es la idea tal cual de lo que se está tratando. Ahí se nos explica un término que es el modus ponens, afirmando, afirmo. También el siguiente que es qué estructura tiene el modus ponens, que explica más que todo es como un silogismo básico que se interpreta hoy en día. Y todos los argumentos, o sea, que se nos expone más tarde, es que si todos los argumentos con la forma de modus ponens es completamente sólido, o sea, todos los argumentos se pueden validar diciendo que afirmando afirmo, sí o no, ¿por qué? Bueno, el texto nos plantea que para que un argumento sea sólido, se deben tener en cuenta que un argumento requiere la concurrencia de dos requisitos. Sus premisas tienen que ser verdaderas, por eso la afirmando, y el argumento debe ser correcto desde el punto de vista lógico. ¿Y qué diferencias hay entre el modus ponens y el modus tollens? Es completamente el opuesto. Pues son completamente distintos, pero buscan el mismo objetivo, que es una razón lógica. Validar un argumento en sentido ponens es afirmando afirmo, y en tollens es negando niego. Bastante obvio, pero muchas veces se tiene que denotar cuándo se puede usar una y cuál no, cuál es válida, cuáles son sus estructuras y cuáles son las que se pueden aplicar. Aquí mismo, que cuál es la estructura del modus tollens es si P, entonces Q, no P. ¿Cuál es la estructura del el llamado argumento hipotético? Es que si P, entonces Q, si Q, entonces R, y si P, entonces E. También se nos afirma que cuál es la diferencia que existe entre una afirmación y un enunciado disyuntivo o la forma P o Q. Un enunciado disyuntivo es que en ellos afirmamos, perdón, no afirmamos ninguno de los dos enunciados que lo componen. Solo decimos que uno de los dichos resulta verdadero. Y la afirmación simple es obtenida a través de un dilema.
como una conclusión, o sea, una afirmación como finalidad, una verdad. ¿Cuál es la diferencia entre un enunciado condicional y un disyuntivo? Un enunciado condicional es el cual expresa una condición y por ende tiene una estructura lógica, la cual comprende estas palabras sí, entonces, como vimos en el texto anterior, que eran los antecedentes para los mismos. Los enunciados disyuntivos, por otra parte, son los que no se afirma ninguno de los enunciados que lo componen. Y si se dice uno de esos, es que es verdadero. Y también se ve después en el mismo texto que qué diferencia existe entre un enunciado condicional y disyuntivo. Es que el caso es en casos del verdadero, una disyunción es cuando el primer enunciado que lo compone es verdadero, cuando el segundo enunciado que lo compone es verdadero y cuando ambos resultan ser verdaderos. ¿Por qué es interesante estudiar el dilema? Es interesante ya que tiene una importancia especial desde el punto de vista retórico. Y además es una forma de vencer nuestro adversario en un debate o actividad retórica. Es más que todo para contraargumentar en tantas decisiones jurídicas o en tantos debates o cuando se plantean problemas jurídicos en cualquier situación, en cualquier caso. Y los dilemas se pueden tener primero saliéndose de los cuernos, como evadiendo, tomándolo por los cuernos, que es tomar la pregunta y poder darle la vuelta, y plantear otro dilema, que es completamente contraargumentándole con algo completamente distinto. ¿Y qué significa salirse entre los cuernos y todo ese tema? Pues para esto se debe mostrar que las premisas disyuntivas sea falsa. Por eso podemos afirmar que los dos enunciados que lo componen son falsos, o sea, evadiendo completamente el argumento. Y tomar el dilema por los cuernos es demostrar que algunas de las dos premisas que la forman es falsa, uno de los dos enunciados es falso, el enunciado antecedente es verdadero, y ahí donde aparece un segundo término. ¿Y qué relación existe entre una verdad y una validez en cuanto a los temas de las argumentaciones, si son ciertas o no? Es que cuando uno identifica la validez, es una forma lógica para rellenar las premisas verdaderas y garantiza que la conclusión sea en sí verdadera. Y una forma válida garantiza que la verdad de las premisas se pueda trasladar a la conclusión. Y volviendo al tema de lo del tomar por los cuernos y todo eso es en el contradilema que qué es lo que es y por qué se plantea un contradilema. Pues se trata de una estrategia para contrarrestar los efectos los efectos de un dilema, del dilema que nos están planteando. Lo que se hace es cambiar el objeto, cambiar completamente el foco, pero no es la mejor respuesta, ya que es muy difícil y al mismo tiempo es menos efectiva desde un punto de vista lógico.